Vamos a darle la bienvenida en este momento al viceministro de Transparencia, el señor Gonzalo Trigoso, que ya está con nosotros para poder hablar de este tema. Viceministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Todo a Pulmón. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Viceministro, ¿cuál cree usted que ha sido el fundamento legal del Tribunal Constitucional para derogar este artículo 12 del preaviso en la Ley General del Trabajo? Yo creo que el Tribunal Constitucional ha actuado movido por la presión pública que significó el haber cometido el error de haber dictado la sentencia constitucional 907 del 2016 del pasado año, mediante la cual se ponía formas de despido a través del preaviso. Eso fue totalmente criticado, repudiado inclusive en su momento por los propios empresarios privados. El propio gobierno señaló que no estaba de acuerdo con una interpretación de esa manera y ante el problema que nos generó con movilizaciones de los trabajadores, etcétera, es que el Tribunal Constitucional, me imagino que se asustó de lo que había hecho con esa sentencia 907 y eso les llevó a apresuradamente dictar esta nueva sentencia, la 00917, además queriendo adelantarse al tratamiento del proyecto de ley de estabilidad laboral que se estaba tramitando, que el viernes mismo anterior se aprobó en la Cámara de Diputados, y por eso es que dictaron esta sentencia con efectos jurídicos desastrosos para los trabajadores. Usted me habla, de que cree usted que el Tribunal Constitucional ha sido, bajo presión, de que ha tenido que derogar este artículo. Si bien, digamos, este artículo también hay un tema, viceministro, que señala también el tiempo indefinido de los contratos, habla también de cierto tiempo por obras y servicios. ¿Qué va a pasar con todo aquello al derogar este artículo 12? ¿Cómo va a ser la nueva modalidad de contratación? Nos han dejado con una enorme laguna jurídica. Y por eso es que esta sentencia es peligrosa. Yo le escuchaba decir al señor Mitma que hay que leer la ley, que la lea, por favor, ¿no? Que la lea. Decir, si se trataba de eliminar el preaviso, debía haberse realizado la acción de inconstitucionalidad que llevaron adelante la COP y la Defensoría del Pueblo, dirigida a eliminar el preaviso. Pero lo que ellos han hecho, exigiendo con una consigna de carácter político para intentar movilizar trabajadores, exigieron la eliminación de todo el artículo 12. Pero como los compañeros no conocen la Ley General del Trabajo, el artículo 12 habla en su primera parte de los tipos de contratos de trabajo, lo que nosotros los abogados en general en materia de contratos y en particular el laboral conocemos como contratos típicos nominados, los contratos de trabajo por tiempo indefinido, plazo fijo, temporada, según la situación y la realidad social y sectorial de que se trate. Al eliminar todo el artículo 12, se ha eliminado esa primera parte del artículo 12 que trata de los tipos de contratos de trabajo, que es lo único que nos diferencia del derecho privado, vale decir, del derecho civil y del derecho comercial. ¿Qué ha hecho la COP? ¿Qué ha hecho el señor Guido Mitma al exigir la eliminación de todo el artículo 12? Dejarnos sin contratos de trabajo. Podrá decir, pero hay decretos. Un decreto ley del año 79, el 16187, que habla también de las modalidades de contratos. Pero ya nos está hablando ese decreto de contratos condicionales, por ejemplo, que eso ya no se utilizaba en Bolivia. Y yo conozca, ya no se utilizaba. Los contratos eventuales que el señor Guido Mitma dice, no, pero si siempre se han utilizado. El 21060, con el decreto supremo, con su artículo 55, sí generalizó, universalizó
los contratos eventuales, pero hemos combatido. Nuestra lucha por decenas de años ha sido para combatir y eliminar los contratos eventuales de la legislación laboral, eliminar el artículo 55. Parece que nada de eso conoce el señor Mitma, pero más allá, tenemos ese enorme problema en este momento que nos genera laguna jurídica, donde los empresarios que actúen de mala fe se van a aprovechar. ¿Cuál es el otro grave problema? Al eliminar el artículo 12 en su totalidad, sin discriminar qué partes correspondían que se elimine, mire, yo le digo, estoy de acuerdo, eliminemos el preaviso. El tema en este momento no es el preaviso, eliminémoslo, pero dejemos en el artículo 12 la modalidad de cálculo del desahucio. Al haber eliminado indiscriminadamente todo el artículo 12, hemos eliminado la forma de cálculo del desahucio. ¿Qué van a decir los empresarios? Sí, hay un decreto del año 89 que si lo vemos, lo analizamos, lo cambiamos, podría decirnos que el desahucio son 3 salarios en caso de despido injustificado, pero ya no está en la ley. Viceministro, si me escucha, por favor, antes de entrar cómo va a ser el tema del desahucio, si podemos, por favor, hablar un poquito. Usted lo menciona a Guido Mitma, que sabemos que es quien ha presionado para que se elimine el tema del preaviso. ¿Quiere decir, por lo que usted me está desarrollando en este momento, que se equivocó al presionar y va en contra, más bien, el haber derogado el artículo 12 en contra de los trabajadores? Afirmo y sostengo que la actitud del señor Guido Mitma ha sido irresponsable, totalmente impulsiva, y nos ha generado el problema legal que ahora los trabajadores van a tener que padecer y sufrir por ese tipo de acciones irreflexivas y que no se manejan por lo que corresponde legalmente. Yo les reitero, una cosa es el desahucio, eliminémoslo, ya ha sido eliminado para este dato. Pero otra cosa era eliminar todo el artículo 12, que básicamente nos estaba planteando los tipos de contrato laboral y el cálculo para el desahucio. Guido Mitma dice que se lea el artículo 13. El artículo 13 habla del cálculo para establecer la indemnización por años de servicio. Y cuando habla del desahucio, el artículo 13 nos remite al 12. Como ya no existe el 12, ¿cómo vamos a calcular el desahucio? 1 salario, 2 salarios, 3 salarios. ¿Qué van a decir los empresarios privados? Podrían intentar no acatar lo que nosotros siempre hemos señalado. Históricamente el desahucio son 3 salarios. Tendremos que basarnos en usos y costumbres. En las empresas estatales, bajo Ley General del Trabajo, ¿qué va a hacer la Contraloría cuando convoque a gerentes, directores, presidentes de empresas y les diga bajo qué ley, bajo qué norma legal han pagado desahucio con 3 salarios? Si eso ya no existe en la legislación, ha sido eliminado en el artículo 12, que el señor Guido Mitma defiende, que ha sido una maravilla. Por eso yo le digo, a mediodía escuché que Mitma decía: convoco al señor Trigoso a discutir el preaviso. Ya no hay que discutir el preaviso ya no existe en la legislación laboral, ya ha sido eliminado. No hay que discutir el preaviso, lo que hay que discutir son los efectos de esta sentencia constitucional que ahora los trabajadores tienen que padecer por culpa del señor Guido Mitma. Y son 3 esos efectos: eliminación de contratos de trabajo, eliminación del cálculo del desahucio y algo que evidentemente no lo pidió la COP y no lo pidió el defensor, pero por culpa de la acción que ellos presentaron, el Tribunal Constitucional se excedió, obró ultrapetita, más allá de lo solicitado, y ha inventado nuevas formas, nuevas causales de despido que no están en el artículo 16. Yo me imagino que si los empresarios quisieran, pueden empezar a despedir. ¿Que el Tribunal Constitucional no estaría velando los derechos de los trabajadores por todo lo que usted me está mencionando? Lamentablemente es cierto lo que usted dice. El Tribunal Constitucional pensó que eliminando todo el artículo 12
se evitaba el problema de tanto debate que tuvo por las sentencias contradictorias que emitió sobre el tema. Entonces, seguramente ellos dijeron, elimínenlo, pero no se dieron cuenta cómo había que hacerlo. Una cosa es eliminar el desahucio, no lo discutimos, salió de la legislación en buena hora. Una cosa es eliminar el preaviso. Otra cosa fue eliminar los contratos de trabajo, eliminar la forma de cálculo del desahucio y, lo peor, crear nuevas causales de despido mediante las cuales, página 28 al final, 29 al inicio, mediante las cuales yo me imagino que los empresarios van a abusar de los trabajadores. Y yo digo, eso es obra, tiene nombre y apellido, eso es obra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que por actuar irreflexivamente está poniendo en grave peligro los derechos de los compañeros trabajadores. Quiere decir que el señor Guido Mitma no conocía todo esto, fue impulsiva la decisión o el pedir en todo caso que sea anulado, derogado el artículo 12. Ahora, yo le pregunto, viceministro, ¿quiere decir que no está garantizado el tema del desahucio? O sea, no estaría garantizado en este caso con la derogación de este artículo. Así es. No queda garantizado. ¿Por qué? Porque el empleador va a decir, de acuerdo a ley tengo obligación de pagar el desahucio, ¿por qué despedir injustificadamente a un trabajador? ¿Cómo lo hago? ¿En qué me baso? En usos y costumbres. En un decreto que hay que reanalizarlo por todo lado del año 89 para intentar decir y sostener que el desahucio son 3 salarios en Bolivia. Pero si el empresario quisiera no pagar o pagar un solo salario de desahucio porque así le nace y le parece que debe ser, ¿qué vamos a hacer? Los trabajadores van a ir a quejarse al Ministerio del Trabajo. El ministro Héctor Hinojosa ha señalado que va a defender a muerte a los trabajadores. Las resoluciones que emite el ministerio van a ser, el desahucio son 3 salarios, sueldo promedio indemnizable. Los empresarios se van a ir de amparo constitucional con esta sentencia que la tenemos gracias al compañero Guido Mitma, se van a ir de amparo constitucional y donde vayan ante el juez que vayan van a decir el Tribunal Constitucional dice que no hay manera de calcular y además se han inventado nuevas causales de despido. O sea, por eso yo le digo, han actuado políticamente. En aquel momento Guido Mitma quería sacar movilizaciones a la calle, fortalecer lo que era la movilización de los sindicatos de la Caja Nacional de Salud, y para sacar trabajadores a la calle y fortalecer esa movilización particular, se lanzó con la consigna de a muerte todo el artículo 12. Ahora, este es el resultado. Bien, viceministro, por favor, ahora los empresarios privados han mencionado de que ven un vacío normativo. ¿Quién va a normar todo esto? Lo primero que nosotros hemos observado es, y que lo hemos hecho con el Ministerio del Trabajo, con el viceministro Alessandri, sus técnicos, hemos coordinado con el ministro de Justicia, Héctor Arce, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa. Y la primera tarea ha sido estudiar esta sentencia de 34 páginas y ver todos los alcances, todos los efectos legales que implican. Entonces hemos realizado una lectura técnica, un trabajo exegético que analiza término por término, norma por norma legal, lo que señala la sentencia constitucional. Una vez que hemos advertido los gravísimos problemas que genera para nuestros compañeros trabajadores, lo que se ha definido es hacer conocer, advertir a los trabajadores de los riesgos que estamos corriendo, y eso es lo primero. En este momento, el producto de ese estudio, hacerlo conocer, que los trabajadores sepan cuál es el peligro que existe en este momento. Obviamente los empresarios también dirán, hay vacío legal, eso les genera también a ellos problemas, pero más allá nosotros estamos velando por los derechos constitucionales de los trabajadores. Lo segundo, lo que usted me consulta, ¿y ahora qué hacemos? Yo quisiera trasladarle la pregunta al señor Mitma. ¿Y ahora qué va a hacer para reponer los derechos de los trabajadores? Obviamente no va a hacer nada.
Entonces, supongo que ya desde mañana podremos reunirnos con el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo lo hará por su cuenta, ver cómo resolvemos este problema que es tan gravísimo para los trabajadores, que el gobierno no puede quedarse así sin moverse, sin sentirse cuestionado. Como gobierno vamos a buscar una solución, una respuesta, y tengan por seguro las trabajadoras y los trabajadores de todo nuestro país que vamos a tratar de solucionar este desastre que nos ha generado la sentencia constitucional y que todavía la sigue defendiendo el señor Mitma. Les reitero por última vez, o las veces que se guste, aquí el problema no es el desahucio. El desahucio ya está muerto, perdón, el preaviso de despido. El preaviso está muerto y enterrado. No hay nada que hacer ya ni discutir del preaviso. No vamos a sacar un zombi de su ataúd. Está muerto y enterrado. No hay nada que discutir del preaviso. Lo que sí hay que discutir son los efectos terribles que ha generado la COP, su dirigente principal, al haber conseguido la eliminación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Bien, viceministro, usted acaba de mencionar de que el gobierno va a tomar algunas acciones. ¿Cuáles serían esas acciones, viceministro? Estamos viendo. Por ahora tenemos algunas opciones que estamos explorando. Mira, cuando este tema se hizo público en diciembre del pasado año, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado, entonces el doctor Héctor Arce Saconeta, nos reunimos y vimos la manera de lograr una solución a este tema al que nos había metido en su momento el Tribunal Constitucional. Elaboramos un proyecto de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El viernes fue aprobado en Cámara de Diputados la Ley de Estabilidad de los Trabajadores, pero el Tribunal Constitucional, conociendo que la Cámara de Diputados remitía ese proyecto a la Cámara de Senadores, el Tribunal Constitucional se adelanta y emite esta sentencia que, de la lectura que así hasta superficial de la misma, lo han hecho demasiado apresuradamente y parece que no la han leído en su integridad, ni han sopesado, no han calculado los efectos dañinos que tenía esta sentencia respecto a los trabajadores. Nosotros por ahora lo que estamos haciendo es explorar algunas opciones, ya hemos identificado, y bueno, que se sepa, ¿no?, que no vamos a desproteger a los trabajadores, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, y el camino legal que finalmente podamos optar será seguramente el más adecuado, el camino más serio que se deba realizar. Es lamentable lo que ha sucedido. Genera molestia, rabia, impotencia ver cómo por pasiones políticas se perjudican a cientos de miles de trabajadores, millones de trabajadores en nuestro país con este tipo de acciones que se materializan en documentos legales que perjudican a los trabajadores. Viceministro, por favor, si también nos podría usted explicar un poquito para que la gente pueda entender sobre las nuevas causales legales de despido, donde habla también de que las personas con discapacidades podrían ser despedidas. Sí, en la página 28, al finalizar, en los análisis que realiza el Tribunal Constitucional, diremos en la parte considerativa, no por eso menos importante, porque el propio tribunal en su sentencia 731/2014 señala que una sentencia constitucional es válida en su integridad, no solo la parte resolutiva, sino también la parte considerativa. Allí habla de estabilidad laboral en Bolivia y señala que a partir de que en Bolivia rige la estabilidad, los trabajadores no pueden ser despedidos, sino por causales justas, por causales justificadas. En Bolivia las causales justificadas están en el artículo 16,
pero el tribunal dice solo pueden ser despedidos por causales justificadas. E inmediatamente señala causales justificadas, casos de fuerza mayor. En este caso, sin que intervenga la voluntad humana. Fuerza mayor no interviene la voluntad humana. Terremotos, riadas, aspectos que la naturaleza puede generar. La norma legal establece que en esos casos es obligación, qué sé yo, se hunde la fábrica, se destruye la fábrica, un terremoto. La empresa tiene la obligación de pagar desahucio al trabajador como si lo hubiera despedido. Con lo que dice la sentencia se entiende que este tipo de casos de fuerza mayor ya no son culpa del empleador, ya no lo son, pero ya no son imputables al empleador y el empleador podrá despedir sin pagar desahucio. En segundo lugar, quiebra de la empresa. Un 80% de las empresas en Bolivia están casi en quiebra técnica, vale decir que tienen un activo muy similar al pasivo, casi están 50-50% en deudas e ingresos que tengan, en patrimonio que tengan. Eso es quiebra técnica. El empresario podrá irse a un juzgado civil comercial, presentar me imagino, un proceso de liquidación, un proceso de concurso de acreedores, declarar quiebra técnica y a partir de ese momento despedir a trabajadores indiscriminadamente sin pagar siquiera el desahucio. Por eso yo le digo, en vez de proteger a los compañeros, les hacemos más daño. Se habla en la sentencia de causa justificada la incapacidad física y mental de la o del trabajador. ¿Qué significa? Que las personas con discapacidad a partir de esta sentencia pueden ser despedidos abiertamente sin pago de su desahucio. ¿Qué más tenemos? Edad de jubilación. 58 años varones, 55 años mujeres. En casos, por ejemplo, en la minería, en el sector gráfico, en trabajos insalubres, la jubilación puede darse a los 50 años de edad. Pero en nuestra legislación actual, que es ampliamente protectora de los trabajadores y que lo dice nuestra Constitución Política del Estado del 2009, si un trabajador llega a la edad de jubilación y quiere jubilarse, realiza su trámite y hasta el último día en que realiza su trámite sigue ganando su salario como trabajador. Inmediatamente que se jubila, deja de trabajar y percibe su renta de jubilación. Esto por el principio de continuidad de medios de subsistencia, no queda desprotegido. Deja de percibir salario, inmediatamente ese mes ya tiene su jubilación. En este caso el empleador va a decir a la trabajadora o al trabajador, usted está en edad de jubilación, queda despedido. Y el trabajador dirá, pero todavía no he hecho mi trámite de jubilación porque no pensaba jubilarme. Ese es su problema. Usted ya tiene la edad de jubilación, queda despedido y sin pago de desahucio. Imagínense qué terrible problema. La sentencia habla de indisciplina. La indisciplina, entre otras, además, deja abierto otras opciones de despido. Indisciplina puede ser cualquier cosa para el empleador, nuevamente, despido indiscriminado sin pago de desahucio. Por eso yo le digo, ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿Qué deberían hacer en caso de que el empleador empiece a aplicar esta sentencia gracias al compañero Guido Mitma? Acudir al Ministerio del Trabajo. El ministro de Trabajo ha sostenido enfáticamente que va a defender a todos y cada uno de los trabajadores o va a exigir la reincorporación o el pago de los beneficios sociales según lo que decida el propio trabajador. ¿Qué va a hacer el empresario? Suponemos que se va a ir de amparo constitucional y en el amparo constitucional va a decir lo único que he hecho es cumplir la sentencia constitucional que existe en Bolivia gracias al compañero Guido Mitma. Eso es lo que va a suceder. No sabemos los resultados, pero esa es la situación difícil en la que nos han colocado en este momento. Es gravísimo, es terrible, es decir, ya no hallo yo términos para intentar decirlo de la manera más suave, porque esto realmente es grave para los trabajadores en Bolivia.
en Bolivia. Viceministro, para cerrar esta entrevista y agradecerle el haber estado con nosotros esta noche para poder explicarnos un poquito la derogación del artículo 12. ¿Quiere decir que los trabajadores en este momento deben estar preocupados por lo que ha sucedido con la derogación de este artículo? Sí, porque el tema del desahucio no era tan grave como se lo pintaba. Yo le digo, de unos 1000 despidos, si los hay, uno ha debido ser con preaviso, 999 eran despidos directos. Aún así, no importa, se eliminó el desahucio del artículo 12 en buena hora, pero no eliminemos todo el artículo 12 con todo lo que implicaba, ¿no? Los contratos laborales, el método de cálculo del desahucio y además como un adicional, una yapa, nos traen nuevas causales de despido. Entonces, hay preocupación. Yo me imagino que los trabajadores pueden acceder a esta sentencia por internet, sale por celular, se la puede bajar, la 00917. Fíjense al final de la página 28 y al inicio de la página 29, donde están las nuevas causales, yo llamo justificadas de despido, que se han establecido en esta sentencia, y obviamente el peligro de la eliminación de contratos, de los tipos de contratos de trabajo que nos dejan a merced del derecho privado, la libre contratación entre partes, porque eso es el derecho privado, la libre voluntad para contratar entre partes. A mí eso me suena artículo 55 del Decreto Supremo 21060. Es decir, en vez de que avancemos con esta sentencia, en vez de que se hubiera hecho un trabajo inteligente, sancional, legal, para presentar el recurso de inconstitucionalidad que seguramente fue realizado técnicamente por gente de la Central Obrera Boliviana, algunos, no todos felizmente, pero al haberlo hecho tan mal, tan pésimamente, han generado algo que perjudica a los trabajadores en vez de beneficiarles. Muy bien, quiero agradecerle muchísimo, viceministro, por haber estado con nosotros hoy en Todo a Pulmón y poder explicarnos un poquito de lo positivo y de lo negativo de esta derogación del artículo 12, donde podemos ver que va en contra totalmente de los trabajadores. Muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. Que pase buenas noches. Muchísimas gracias a ti y buenas noches.